Hola, en este video estaré mostrando los 6 rigs que realicé durante todas estas actividades en After Effects. El primero que voy a mostrarlo rápidamente, es el rig del personaje Señor Gris, del proyecto El Señor Gris y su mal gusto. Este rig ya lo mostré anteriormente en otro video. Rápidamente lo que hice fue hacer el despiece del personaje, brazo izquierdo, brazo derecho, cadera, pecho, cabeza y por aparte la bufanda, para que tenga más sentido el movimiento del cuerpo con el de la bufanda, que no quede como una sola pieza. Luego lo que hice fue utilizar el plugin Duik Angela, y con este añadí los huesos y pines al cuerpo del personaje, ya que el personaje, en el despiece, yo no puse las guías en donde deberían ir los huesos. Entonces para esto me ayudo de los pines. Esta es la herramienta. En esta parte se ve añadir pines, entonces lo que hago es primero con la herramienta de posición de marioneta poner los puntos en los que yo quiero que vayan los huesos después, luego pongo los pines y luego pongo los huesos. Y luego con este hice una pequeña animación. El señor Gris es un personaje que no tiene piernas, así que quiero que se desplace por medio de pequeños saltos. Todavía hay unas pequeñas cosas por pulir porque en la cadera y el pecho se ve como que se quiebra un poco la figura, pero está bastante bien. Bueno, en el anterior proyecto era bastante inexperta, era la primera vez que utilizaba el programa y pues como dije, habían algunos errores, así que hice otro rig del otro personaje que es Ramiro, un sapo, con una mejor calidad en las ilustraciones y fui un poco más organizada. Esto se demuestra porque solo acá se ven los controladores. Los controladores son estas pequeñas figuras que se ven sobre el dibujo y con estas puedo manipular el personaje como yo quiera. De esta forma. Así más o menos. Y pues con cada controlador puedo luego añadir acá tal vez keyframes de posición para hacer una animación. Con este personaje sí no realicé ninguna animación, pero así funcionaría, añadiendo keyframes en cada parte del cuerpo. Si quisiera, por ejemplo, también hacer un ciclo de caminata con este personaje. El siguiente rig que realicé para este proyecto fue el rig facial de El Señor Gris. Para que las ilustraciones tuvieran una mejor calidad, lo que hice fue dibujar dentro del mismo programa de After Effects por medio de vectores, utilizando la herramienta de pluma, la herramienta de figura y añadiéndole color a cada figura. Acá se puede ver de color azul lo que son las figuras que acabo de mencionar. Para poder hacer el rig debo hacer un despiece de cada parte de la cara, lo que es la cabeza, cada oreja por separado, nariz y lo que es la boca y los ojos. Generé 4 controladores, 2 para los ojos para poderlos
mover de forma independiente, uno para la boca y uno para la cara. El de la cara lo que hace es que si yo muevo hacia esta parte del controlador, mi personaje va a mirar hacia esa dirección. Con estos controladores puedo hacer que abra y cierre los ojos. Y con este controlador puedo hacer que se deformen los labios del personaje para hacer que hable. En el otro video expliqué mucho mejor, paso por paso, cómo realicé este rig. Algo que quiero mencionar es que para poder hacer que pestañee el personaje y mueva la boca, lo que hice fue añadir keyframes en la escala de la figura. Lo que hice fue deformar la figura. Quería que tuviera más detalle, pero en esa ocasión no me salió lo que tenía planeado, así que lo que hice fue deformar la figura con la escala. Al contrario del siguiente rig que les voy a mostrar. Este rig lo realicé mucho después del rig del señor Gris. Por lo tanto, pude aprender muchas más cosas para este proyecto. Para comenzar, hice exactamente el mismo procedimiento que el del señor Gris. Dibujé la cabeza de Ramiro con la herramienta de pluma, ya que esta es una forma bastante irregular, elipse o rectángulo. Las coloreé y las dividí en lo que es la cabeza, el mentón, que es esta parte grisácea, la boca, que ya la van a ver, lengua, también la van a ver luego, la nariz y cada ojo de forma independiente. Bueno, acá estas capas azules son las capas que se generaron cuando quise que la posición de las capas de las partes de la cabeza estuvieran en cero. Eso lo hice con este botón de añadir un cero del plugin Duik Angela. Esto para que a la hora de mover cada parte para que gire la cabeza sea lo más exacto posible y tenga las mismas medidas de cada lado. Luego viene lo interesante, que fue lo que corregí en comparación con el rig del señor Gris. Para este rig sí pude deformar la boca para que tenga diferentes expresiones y sean un poco más dinámicas a la hora de animar. Aquí puede abrir un poco la boca. Si lo pongo a la mitad, como pueden ver, estaba cerrada. Y si lo muevo hacia este lado, puede abrir mucho más la boca y puede hacer que se vea la lengua. Esto lo hice deformando el trazado de esta figura en esta parte, en este trazado. Lo que hice fue generar unos keyframes de posición del trazado, en la que la de la mitad fuera la de la boca cerrada, la de la izquierda un poco más abierta y la de la derecha bastante abierta, como se está viendo acá. Deformar el trazado me permite hacer figuras mucho más detalladas. Podrías hacerlas un poco más pulidas, pero estoy bastante satisfecha con el resultado, se ve bastante bien. Y puedo hacer esto mismo con los ojos. Ahora mismo están abiertos, pero si muevo así el controlador, lo cierro, hagámoslo en el otro lado también. Así para que quede como con una mirada sonriente. Y si le hago hacia abajo,
cambia la posición del ojo. Y así queda este controlador, que es el que mueve la cabeza. Así, de esta forma. Para poder generar estos controladores, lo que hice fue seleccionar los keyframes que mostré del trazado, los seleccioné y acá en conector generé un nuevo deslizador y añadí esas propiedades. Para poder hacer el controlador de toda la cabeza, el controlador que utilicé fue deslizador 2D. Eso sería por este rig. Para ir finalizando, mostraré el rig que hice de un vehículo y el de un fondo. Este no fue un rig como tal porque no hice uso de ningún controlador ni añadí huesos a ninguna figura. Para hacer esto, lo que hice fue más una animación utilizando varios efectos. Durante toda la historia situó la mitad de la historia como en un contexto natural, por lo tanto hay muchos árboles y siempre describo que las hojas se mueven con el viento. Entonces investigué cómo hacer este efecto y lo que hice fue hacer un despiece de varios grupos de hojas. Una vez todos juntos, lo que hice fue aumentar el tamaño de estos. Los aumenté hasta 120 píxeles para que se vea más frondoso el árbol. Y para esta animación hice uso de lo que son las expresiones. Puse expresiones de posición, de escala y de rotación. Lo que utilicé fue wiggle en posición, escala y rotación. Y esta es la frecuencia con la que quise que se hiciera ese efecto. Luego hice uso de el efecto desplazamiento turbulento y CC Bendit. Y en el cronómetro de Bendit y de evolución también utilicé unos scripts de wiggle. Y se ven de esta forma. También quise que de fondo se movieran las nubes en el cielo. Así que lo que hice fue dibujar varias nubes, luego las agrupé en una precomposición y utilicé otro efecto. Bien, el efecto que utilicé fue posicionar bordes y añadí unos keyframes en borde superior izquierdo y borde superior derecho. Esto lo que hace es deformar esa agrupación de nubes y genera el movimiento de las nubes. En estos primeros keyframes lo que hice fue deformar la imagen hacia la izquierda, y en los últimos lo que hice fue deformar la imagen hacia la derecha. Por eso se genera este efecto de movimiento y además se deforma un poco la forma de las nubes, lo que hace que sea un poco más natural, porque pues las nubes naturalmente no son estáticas, se van desplazando y se van como esparciendo. Así que este no es un rig como tal, sino más una animación. Por último, realicé un rig de un vehículo, el cual aparece en el proyecto y es un bus, un camión. Así que para poder hacer este rig, lo que hice fue hacer un despiece de las ventanas, el cuerpo del bus y cada rueda.
Generé un nulo para poder conectar el cuerpo del camión y las ruedas. También lo que hice fue jugar con la rotación de las ruedas para que éstas, al desplazar el vehículo hacia un lado o hacia otro, rueden, giren. También generé un movimiento en las ventanas. Las ventanas están compuestas de dos partes, lo que son los brillos y el fondo negro. Y luego quise añadirle una luz al frente del vehículo. Esta la hice con la herramienta pluma generando una figura, dándole color y luego difuminando los bordes. Luego aproveché estos controladores que generé con cada pieza para hacer una animación. Ok, cada controlador sirve para algo específico. Este que llamé Up Down sirve para poder mover hacia arriba y hacia abajo el cuerpo del vehículo. El que nombré rotación sirve para mover hacia atrás o hacia adelante el cuerpo del vehículo, como cuando se ve que está frenando. Ventana es para mover los brillos de la ventana, pues estos no son estáticos cuando un vehículo está en movimiento. Y por último, el que llamé luces es para hacer encender y apagar las luces jugando con la opacidad. Y esto sería todo. Gracias por ver.